el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es miércoles 24 de enero del 2024. Y hoy la iglesia está celebrando el miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Los invito, mis hermanos, a abrir la mente y el corazón para escuchar, comprender, pero sobre todo para vivir el mensaje que hoy el Señor nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso otra vez a enseñar a la orilla del mar, y se reunió tanta gente que tuvo que subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía: escuchen, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, pero al no tener tierra, cuando salió el sol, se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena, y creció y dio fruto, unas del 30, otras del 60 y otras del 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían, a una con los 12, le preguntaban qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se salven. Y les dijo: ¿no entienden la parábola? ¿Cómo entonces comprenderán las demás? El sembrador siembra la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra la reciben al punto, con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan fruto, unos del 30, otros del 60 y otros del 100. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el Señor nunca deja de sembrar. Hoy Él sigue pasando en medio de nosotros, sembrando su palabra, porque una multitud inmensa de hermanos nuestros están hambrientos de la palabra de Dios. Están buscando quien les anuncie y le proclame esa palabra de salvación que el Señor viene a ofrecernos. Y estamos llamados nosotros, como bautizados, a llevar y a proclamar la palabra de Dios en el mundo de hoy. Estamos llamados nosotros a sembrar esa palabra en el corazón de nuestros hermanos, porque compartimos en raíz de nuestro bautismo la misión profética de Jesucristo. Y esa hambre de Jesús
que hay en el mundo de hoy, somos nosotros los que estamos llamados a saciarla. Por eso hoy el Señor nos envía a cada uno de nosotros a sembrar su palabra en medio de nuestros hermanos. Quizás la realidad para llevar esta palabra de Dios ha cambiado. Y sí, ha cambiado mucho. Tenemos hoy los medios de comunicación para poder llegar a nuestros hermanos. Tenemos el Facebook, tenemos Instagram, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube. Y sí, hay otros medios para llevar la palabra de Dios. Pero hoy como ayer, la situación de nuestros hermanos, la situación del hombre es la misma. El hombre de hoy como el de ayer está hambriento, sediento de la palabra de Dios. El hombre de ayer y el de hoy siente la necesidad de vivir y de experimentar ese amor de Dios en su vida. Un amor de Dios que van a experimentar a través de nosotros, si nosotros les manifestamos esa presencia de Dios. Por eso es que como cristianos tenemos que ser esa tierra buena que esté preparada para recibir la palabra de Dios. Y vamos a prepararnos para recibir y que esa palabra de Dios dé en nosotros fruto cuando nosotros arranquemos todos esos abrojos que hay en nuestra vida que no nos permiten dejar que la palabra de Dios fructifique. Esos abrojos que son la mentira, el odio, el rencor, la falta de fe que tantas veces hay en nosotros, son los abrojos que ahogan la palabra de Dios en nuestra vida. Y necesitamos arrancarlos para sembrar la buena semilla. ¿Cuál es esa buena semilla? El amor, la comprensión, la justicia, la paz, una vida realmente religiosa, apegada a las enseñanzas de Jesús, apegadas al Evangelio. Eso es lo que nos pide el Señor a nosotros los cristianos hoy. Porque no podemos responder a medias a la palabra de Dios. Porque es lo que muchas veces pasa. Recibimos la palabra de Dios y en un primer momento nos abrimos a esa palabra. ¡Ay, quiero cambiar mi vida! Pero al final no hay un cambio verdadero en nosotros. Y no hay un cambio verdadero. ¿Por qué? Porque realmente no hemos aceptado esa palabra de Dios, porque no hemos dejado que la palabra de Dios nos cambie, nos transforma, nos haga alguien diferente. Por eso es que esa palabra no puede actuar en nosotros, por eso es que esa palabra muere tantas veces en nuestros corazones, porque no la dejamos realmente enraizar en nuestra vida. Para eso, mis queridos hermanos, necesitamos vivir una vida de unión con Dios. Necesitamos acercarnos al Señor por medio de la oración, por medio de la meditación de su palabra. Tenemos que aprender a sembrar esa palabra y dejar que la palabra actúe. Cuando echamos la semilla en la tierra, tenemos que esperar a que la semilla germine. Cuando recibimos esa palabra de Dios, tenemos con esperanza y con amor esperar que la semilla germine. Y el abono para que esa semilla germine es tu oración. El abono para que esa semilla germine es el meditar, el vivir cada día en nosotros esa palabra de Dios. Mis queridos hermanos, dejemos que esta palabra dé fruto en nosotros. Dejemos que Jesucristo se afiance en nuestra vida por medio de nuestra oración, de nuestra meditación, de su palabra. Que el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, nos ayude a nosotros a avanzar y a profundizar en ese conocimiento de la palabra de Dios, para que pueda fructificar en nosotros y en nuestros hermanos. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.